William, luego de la conferencia de Jimmy Morales, donde, repito, acudieron 2 ministros y dio a conocer, volvió a afirmar pues su postura donde no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y no dejará ingresar al comisionado Iván Velázquez. Y precisamente a continuación vamos a escuchar parte de esta conferencia de prensa, las declaraciones del mandatario, donde de nuevo ahonda en los motivos que lo han llevado a tomar esas decisiones de la no renovación del mandato de la CICIG, pero también prohibir el ingreso del comisionado Iván Velázquez a Guatemala. Escuchemos. Recientemente, desde la Presidencia de la República, se han tomado decisiones trascendentales para garantizar el Estado de Derecho. Todas las decisiones han tenido un tiempo considerable para su análisis, debate y consenso, privilegiando en todo momento que respondan a nuestro interés nacional y estén apegadas al orden constitucional. Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional, reitero una vez más que nuestro gobierno está firmemente comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción y una justicia independiente, imparcial y objetiva. El primer eje de nuestra política general de gobierno se denomina cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado. Y bajo ese lineamiento hemos fortalecido al sector justicia para que cuente con instituciones fuertes y capaces de asumir sus mandatos constitucionales, entre ellos velar por una justicia independiente, imparcial y objetiva. Además, Morales en esta conferencia de prensa arremete contra Naciones Unidas afirmando que estuvo a la espera de que Naciones Unidas decidiera remover al comisionado contra la impunidad en nuestro país, el señor Iván Velázquez. Le extrañó la pasividad, afirma, y pues esto lo orilló a tomar las decisiones que ha tomado en los últimos días. Escuchemos. El Estado de Guatemala respetará el mandato vigente de la CICIG que vence en septiembre de 2019 y estaremos anuentes a impulsar una metodología eminentemente técnica, ordenada y transparente para el traslado final de las capacidades de CICIG a las instituciones que correspondan. El pueblo de Guatemala y la comunidad internacional deben saber que el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, promovió ante la instancia de la ONU un diálogo orientado a la solución satisfactoria de las preocupaciones que en 2017 y 2018 se plantearon a este organismo internacional sobre el actuar del comisionado de CICIG. Transcurrido un año, y repito, transcurrido un año de iniciada la discusión por medio de comunicaciones diplomáticas y agotados varios encuentros entre el Estado de Guatemala y la ONU, las circunstancias señaladas persisten. Pone en riesgo el orden, la paz social y la gobernabilidad del país. Guatemala hace muchos años dejó en el pasado los episodios de polarización y confrontación social que provocó un conflicto armado interno. Esa polarización y confrontación social fue superada por una cultura de paz que día a día debemos fortalecer. Y atendiendo la recomendación del Consejo de Seguridad Nacional, se tomó la decisión de prohibir el ingreso del señor Iván Velázquez Gómez a territorio nacional por considerar que muchas de sus acciones ponen en riesgo el orden, la seguridad pública y la gobernabilidad del país. Lamentamos públicamente la pasividad de la Organización de las Naciones Unidas para resolver este tipo de situaciones que estuvieron enmarcadas en todo momento en el artículo 12 relativo al establecimiento de la CICIG en Guatemala. Esta decisión, debidamente consensuada y apegada a derecho del gobierno de Guatemala, tampoco violenta o rompe el orden constitucional de Guatemala. Para nada. Al contrario, se fundamenta en los principios constitucionales que promueven una sociedad en paz y garante de los derechos humanos.
Y el presidente también aseguró que la Comisión Internacional contra la Impunidad terminará su mandato con el respaldo del gobierno. Eso sí, espera que Naciones Unidas realice el cambio del comisionado. Además, asegura el mandatario Morales que continuarán todos los trámites judiciales que están en tribunales y que tienen que ver precisamente con casos de corrupción. El Estado de Guatemala privilegió el diálogo en todo momento y cumplió con los procedimientos basados en ley para dar una solución satisfactoria a esta situación que lamentablemente no fue prioridad en la agenda de Naciones Unidas. Aprovecho para reafirmar que la no renovación de una prórroga más del mandato de CICIG y la designación de un nuevo comisionado por ningún motivo afecta o pone en riesgo la investigación de casos de corrupción en Guatemala. Hago esta aclaración derivado de las especulaciones de algunos actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada. Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal. El Ministerio Público, el organismo judicial, la misma CICIG, la comunidad internacional y, lo más importante, el pueblo de Guatemala pueden dar fe que no he intervenido en ningún proceso judicial, ni personal, familiar o relativos a temas de Estado. Con la frente en alto, puedo decirle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que no he interferido, ni lo voy a hacer, porque no interferiré en este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello u obstáculo a la justicia. La estabilidad nacional es fundamental para el bienestar y la prosperidad de todos los guatemaltecos. Eso incluye una justicia pronta y cumplida. Con esto me refiero a una justicia que respete los plazos judiciales. Quiero repetir esta frase. Una justicia que respete los plazos judiciales, porque la justicia tardía no es justicia. Y muchas de esas decisiones pueden afectar seriamente la economía del país. Cuando regresemos de la pausa, escucharemos también las duras declaraciones de la canciller Sandra Jovel, que afirma que la Comisión Internacional contra la Impunidad, tras venir a Guatemala para investigar estructuras paralelas, se convirtió, según ella, en una de estas estructuras. Cuando regresemos de la pausa, usted escuchará estas declaraciones. Quédese con nosotros. 13:14, continuamos con más información y enviando un fuerte mensaje al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La canciller guatemalteca Sandra Jovel afirmó que tras llegar a Guatemala, la CICIG, para estudiar, precisamente para investigar estructuras criminales, terminó convirtiéndose en una de ellas. Escuchemos. La intención del Gobierno de Guatemala al solicitar la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue erradicar los aparatos clandestinos y de seguridad, asumiendo además la obligación de garantizar y proteger en forma eficaz la labor de los individuos y las entidades defensoras de los derechos humanos. Gracias. La institucionalidad, la justicia, la paz, la seguridad en el país. Lamentablemente, la ejecución del acuerdo, sin la observancia debida de las garantías constitucionales, ha causado efectos nocivos, los cuales es preciso enmendar. Al hacerlo, la CICIG se convirtió en una estructura paralela a imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Desde el mes de agosto del 2017, el Gobierno de Guatemala inició conversaciones de buena fe con la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas,
al amparo del artículo 12 de solución de controversias contenido en el acuerdo de la CICIG. Dicho artículo dispone que las partes pueden solucionar a través de la negociación cualquier controversia relacionada con la interpretación o aplicación de dicho acuerdo y para el efecto se presentaron pruebas documentales sobre acciones que vulneran derechos y libertades de los ciudadanos. El secretario general de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del Gobierno de Guatemala, tanto respecto a la interpretación del acuerdo como su aplicación. Dichas acciones han vulnerado y violentado los derechos de los guatemaltecos e irrespetado las garantías procesales consagradas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, polarizando además a la sociedad guatemalteca, al abusar y extralimitarse en su mandato. La intromisión en los asuntos internos del país, la manipulación de la justicia que atenta contra la presunción de inocencia y el debido proceso se han convertido en el modus operandi de la CICIG en Guatemala. Un acto claro de intromisión en asuntos internos que no le competen al mandato de la CICIG. El señor Iván Velázquez ha presionado al Congreso de la República para hacer reformas a la Constitución Política de la República y enmiendas a leyes ordinarias del país. Dicha intromisión llegó al colmo de cabildear leyes e invitar a los jefes de bloque del Congreso a influir en decisiones de dicho órgano estatal. Por otro lado, la CICIG manipuló la justicia en casos paradigmáticos como los hermanos Valdés Pais, por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, donde estos estuvieron en prisión preventiva por 8 años y al final fueron absueltos. Además, el abuso de la mediatización de los casos ante la opinión pública, donde se llegó incluso a intimidar, a aterrorizar a la ciudadanía. Es también un exceso en las funciones de dicha comisión, violentando el principio de presunción de inocencia. Vale la pena recordar el allanamiento de la CICIG en Casa Presidencial como uno de los más preocupantes y sobre el cual existe un video que describe la forma violenta en que se efectuó dicho allanamiento. Otros ejemplos para ilustrar lo anterior incluye la muerte del señor Pavel Centeno, el caso del joven Cimeri, por lesiones causadas por personal de la CICIG y encubrimiento y manipulación de evidencia del señor Velázquez, el caso Pavo Real, por ejecuciones extrajudiciales, donde los implicados fueron absueltos por no existir evidencia suficiente, tanto en juzgados nacionales como extranjeros. Ante estos excesos, se decidió no prorrogar el mandato de la comisión y a impedir el ingreso del señor Velázquez al país, dado que su presencia no solo atenta contra el orden y la seguridad pública, sino que también afecta la gobernabilidad e institucionalidad del país. También se ha solicitado al secretario general de las Naciones Unidas que haga cumplir con responsabilidad que tiene la CICIG de trasladar sus capacidades a las instituciones nacionales y fortalecerlas. Por lo tanto, el Gobierno de Guatemala reitera su compromiso de luchar contra la impunidad, en particular contra la corrupción. Asimismo, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a que expresen sus opiniones con total respeto a la autoridad legítimamente constituida, a fin de evitar mayor polarización en la sociedad. Además, se hace un llamado a la comunidad internacional para que colabore en la búsqueda de soluciones y respeto a las decisiones soberanas de Guatemala, reiterando al secretario general de las Naciones Unidas para que de manera imparcial e inmediata atienda las preocupaciones de un Estado miembro de la organización. Señor secretario general, usted está al servicio de los Estados miembros. Es inaceptable y contrario a los propósitos de las Naciones Unidas que pretenda constituirse en una instancia supranacional que dicte a los gobiernos cómo ejercer sus atribuciones que electoralmente le han delegado sus ciudadanos. Hacerlo vulnera la soberanía de los estados. Y tras cuestionársele sobre si tiene las pruebas respecto a estas versiones que sustenta el gobierno de esa violación de la ley por parte de la CICIG, Jovel respondió lo siguiente. Ya se denunció a la Organización de Naciones Unidas y se presentaron todas las pruebas específicas por parte del Gobierno de la República de Guatemala con relación a lo que usted me está mencionando en este momento. Existen
un aproximado centenar de casos que tiene la CICIG y que se tiene conocimiento y que el gobierno de Guatemala también ya hizo conocimiento de la Secretaría General de Naciones Unidas, en donde no ha habido respuesta y donde no han habido sentencias. Esas mismas ya se hicieron del conocimiento del secretario general y eran las preocupaciones que se mostraron desde hace un año al señor secretario, en la cual nosotros aún estamos esperando respuesta. Y con relación al tema de las visas se estarán otorgando en el momento que se lleve a cabo el procedimiento y no ha habido ninguna interferencia con relación a ese tema. Y se respetará el fallo emitido en el 2017 por la Corte de Constitucionalidad, en donde se afirmaba que se dejaría trabajar o se debe por parte del gobierno dejar trabajar al comisionado Iván Velázquez en su permanencia en Guatemala. Esto respondió la canciller Sandra Jovel. Creo que los firmantes del acuerdo es el gobierno de la República de Guatemala y el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, como bien lo indica el artículo 12, todas aquellas preocupaciones o controversias serán vistas a través de esa negociación o preocupaciones que Guatemala presentó en su momento a la Secretaría. Las mismas se hicieron del conocimiento y la Secretaría tiene esa información. También participó en esta conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, quien afirmó que todo el equipo del Ministerio de Gobernación está en apoyo del presidente Morales. El Ministerio de Gobernación y sus dependencias continúan con toda normalidad en el desarrollo de la lucha contra la criminalidad local y transnacional, velando siempre por la vida y la seguridad ciudadana. Estoy convencido que el Ministerio Público cuenta actualmente con todas las capacidades necesarias para poder desarrollar los procesos de investigación criminal. Y quiero reforzar el día de hoy la excelente relación que tenemos con dicha institución. Las normas y decisiones migratorias guatemaltecas son soberanas, razón por la cual el señor Velázquez Gómez tiene denegado el ingreso a Guatemala. Concluyo reiterando que el señor presidente de la República cuenta con el total apoyo de todos los hombres y mujeres que integramos el Ministerio de Gobernación. Y precisamente tras cuestionarle sobre la presencia de los vehículos artillados en las calles el pasado viernes, el ministro Degenhardt justificó que esto se debe a lo que llama patrullajes normales, implementados a través de un programa de seguridad ciudadana. Pero cabe resaltar que el gobierno de los Estados Unidos afirmó que estos vehículos estaban en función de cuidar las fronteras del país y en este caso se encontraban ubicados en la capital. Escuchemos. Los vehículos J8 que fueron utilizados el día viernes son parte de un programa de seguridad ciudadana, un programa que tiene un desarrollo de más de 4 meses de funcionamiento. La Policía Nacional Civil, a través del uso de todas sus capacidades y sus equipos, pone a disposición de los programas que tenemos establecidos para la seguridad ciudadana, y eso también implica estas unidades J8. Creo que es importante que aclaremos que lo que el día viernes se dio es un patrullaje normal. De la misma forma, creo que ustedes han visto que en la zona 18, en la zona 12, en la zona 5, en la zona 14, en la zona 9, también se desarrollan dichos patrullajes, porque la criminalidad no tiene una zona definida de operación, razón por la cual desvirtuamos por completo el hecho de que el ejército esté en las calles. Y aclaro por qué. Los J8 son unidades que operan en combinación.
Son unidades dirigidas al fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, como lo mencioné hace un momento, la criminalidad local y la criminalidad transnacional. Así que no es cierto que haya habido un programa especial para el día viernes. Y el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, también estuvo presente en esta conferencia de prensa, señalando que el presidente Morales está en funciones de realizar las acciones que ha tomado, señalando también que quienes se han extralimitado en sus funciones han sido algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estamos claros que todos los funcionarios y empleados públicos no somos superiores a la ley, pero sí estamos sujetos a ella, y que por lo mismo es preciso ejercer de manera responsable la autoridad que se nos delega. En muchos de los planteamientos realizados dentro de las diversas acciones que se han promovido en contra de las decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de alguno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad al momento de resolver. A pesar de esto, se ha cumplido con las mismas, instando aún a nivel internacional por la resolución de la problemática que en su momento se generó. Dentro de las facultades otorgadas al presidente de la República está cumplir y hacer cumplir la ley. La plena observancia del orden jurídico vigente es imperativo y general. De esta cuenta, el cumplimiento a la normativa guatemalteca también es extensiva a cualquier órgano internacional.